Muy buenas tardes tengan todos nuestros oidores, miradores, seguidores, bebedores, masticadores y dijera el poeta Javier Cecilia Sardaín, regurgitadores. Cecilia Sardaín. Porque la palabra se regurgita, no se interpreta automáticamente. Hay una semiología de lo que algunos llaman en terminologías modernas simbolexias. Un psiquiatra de nombre Héctor Pérez Rincón, en un libro que por cierto se llama Simbolexia. No quiero dejar de recordar, como cada semana hago, que seguimos esperando, pese a todos los pesares, la justicia, la verdad y la resolución efectiva de la explicación de la verdad histórica, la justicia, el cese a la impunidad con respecto a la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero, donde hubo colusión tanto del Estado, del Ejército, de los gobiernos federal, estatal de Guerrero, municipales y hasta de Morelos. Se cumplen ya este año 9 años. 9 años. 9 años. Y se cumplen ya desde el año pasado 10 años, es decir, llevamos más de 10 años de la desaparición forzada de nuestra estudiante Viridiana Anaid, hija de Angélica Rodríguez Monroy, que a más de 10 años siguen buscando la verdad, la justicia. ¿Y qué pasó? Porque los duelos ambiguos y el no saber genera... Es la peor de las tragedias. Es una tragedia no, porque no puedes tomar una decisión, es decir, no sabes qué hacer, si estás en duelo permanente, si estás en la oquedad, si estás en el vacío, si, no vives ni siquiera el duelo como debe ser vivido, ¿no? Entonces, es un tormento permanente. Sí, Javier Vicencio, el psicólogo y psiquiatra chileno que vino con el exilio en los 70s, hablaba de duelo ambiguo, incluyendo el de la desaparición forzada, porque en Chile lo conocieron durante la dictadura del Pinocho, y naturalmente también se expresa con fenómenos tales como, indudablemente, la demenciación. Sí. La persona desaparece psicológicamente, pero no físicamente. Sin embargo, te aferras de cualquier cosa, ¿eh? Por ejemplo, con todo respeto de Angélica, dado que en México está muy extendido el fenómeno de la trata, Angélica está convencida plenamente de que su hija está retenida y que está siendo víctima de la trata, ¿no? Y ella incluso tiene una hipótesis de dónde se encuentra, etcétera, ¿no? Pero es complicado. Es complicado porque en la mañana Pepe Martínez, alias José Martínez Cruz, en una entrevista que le hicieron Mónica González, lo mismo que el buen Julius Cota, a propósito de la desaparición de los 2 niños en Yautepec, y hace una historia de la desaparición forzada desde José Ramón García. Uy, el PRT. Cuando el PRT, pero desde antes ya estaba el fenómeno, es un fenómeno estructural e histórico que trasciende a la corrupción y a la impunidad. Si originalmente era parte de las políticas de represión de Estado, ahora no lo es. Pero el objeto de nuestra charla el día de hoy no es precisamente que nos perdonen los camaradas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pero seguimos exigiendo la verdad, la justicia y el cese a la impunidad en el caso. 2. Angélica Rodríguez Monroy, le seguimos mandando un fraterno saludo y le decimos que no está sola, que con nosotros seguimos esperando a saber qué pasa en el asunto de la desaparición de Viridiana y seguimos esperándola. El día de hoy no quiero de todas maneras dejar nuevamente de agradecer al psicólogo René Santoveña su presencia aquí, porque
eso demuestra, no encuentro la palabra, y mira, se me van las palabras y no por anomia, por decencia. Pero antes de que se me vayan por anomia y por amnesia, que sería un proceso menos Korsakoff y más Alzheimer, pero antes de que cualquier otra cosa suceda, es importante para nosotros reconocer que efectivamente tenemos la segunda parte. Decía Eliseo Guajardo Ramos, que nos vio en vivo, sí, que sintió un poco disperso el asunto, era natural, estábamos comenzando, venías un poco más achicopalado, pero sabemos los lances por los que se pasa y ni modo, así es esta vida personal y hay que seguir hasta que el destino nos alcance. Así es. Esa película con Charlton Heston, de las galletas solían verde y solían naranja. Pero me callo del cine también, algún día cuando el destino nos alcance. Entonces, mientras tanto aquí estamos y tratamos de analizar en una segunda parte un periodo en el cual, posguerra, aparentemente el concepto de los aliados que le encanta mucho a Estados Unidos, ellos siempre son los aliados, y los rusos, los chinos y los demás eran el eje. Me imagino, no veo otros, Norcorea, etcétera, son los malos. Pero los buenos siempre son los aliados, entonces dicen los aliados acordamos y se van contra lo que venga. Pero Francia, después del desembarco en Normandía el día D, dicen llegamos y liberamos en la estrategia de pinza. Madres, que el Ejército Rojo desde Stalingrado ya había dado la vuelta prácticamente hasta Berlín y liberó Auschwitz. Pero el Ejército Rojo no cuenta aquí. Se vive el desencanto en Europa después de la liberación. Los existencialismos nacen. Está todavía problemas como el colega árabe que tiene el premio Nobel por la peste, ¿sí? Que cuando recibe el premio Nobel le reclaman por no reclamarle a Francia, aunque vivía en Francia. Muere Gallimard manejando con él no muere, sobrevive, pero Gallimard, el editor, se muere. Y parece ser que el gobierno de la Nueva República encarga al físico Paul Langevin, ya en ese tiempo militante de la Resistencia y del Partido Comunista, lo mismo que el psicólogo Arribalón, que reestructuren el sistema educativo en general, porque todavía se creía y se sigue creyendo por algunos que la alternativa está en la educación. Lo mismo pasó con el sueño acariciado del hombre soviético y el hombre nuevo, la reeducación, el papel de la educación, uno, y dos, la reforma educativa en el sistema francés que elaboran Arribalón y Paul Langevin. Bueno, yo le dejo la palabra a René para que nos... Preside la comisión Paul Langevin. Paul Langevin, claro. Como su presidente de esa comisión está Arribalón. Entre otros también está otro Henry, que nada más que en este caso Pierron. Él también forma parte de esa comisión y era un puñado. Es decir, es una obra colectiva, no es una obra individual, ni de Langevin ni de Vallon. Aunque en buena medida muchos de los textos que finalmente se publican son obra de Vallon, pero no es entera, no es enteramente. Un año antes de que se publique, en el 47, la propuesta de plan, muere Langevin y queda en su lugar, ocupa la vacante Henry Vallon. Paul Langevin era 7 años mayor que Henry Vallon, es decir, nació en el 1872, físico. Cuestiones que tienen que ver con el ultrasonido y una serie de cuestiones. Se codeaba con Einstein, con... No, bueno, te mandé una foto, te tengo un chisme. A ver, venga el chisme. Bueno, tuvo un romance con Langevin, tuvo un romance en 1911
con María Sklodowska, María Curie, ya que ella había enviudado. Ella enviuda con Pierre, su esposo, en 1906, y en 1911 tienen un romance, muy breve porque se ventiló. No, bueno, ella con Paul Langevin, sí, claro, tuvo el romance, ¿no? Y entonces fue muy efímero, porque se generó una especie de pequeño escándalo. Siempre los escándalos acaban con cosas interesantes. Sí, te había dicho, por cierto, lo de Eric Fromm, con esta Karen Horney. Pues vivieron aquí en Cuernavaca, sí. Claro. Sí. Sí, y en Tepoztlán estuvieron. Pero ella era como 10 años mayor. Hizo psicoanálisis del campesinado. Lo cual es paradójico, curioso en una relación psicoanalítica, porque es bueno, y el Edipo ahí está, pero pensemos en Jung y su pacienta, que Freud y él se lo disputaban. Bueno, y entonces, pero dejamos ese chisme. Pero está interesante ahí el chismecito, ¿no? De Langevin con doña María Sklodowska, sí, cuyo apellido de casada es Marie Curie. Doble premio Nobel. Sí, claro, ¿no? Química y física. Esto es notabilísimo. Notabilísimo, una mujer que olía a radio, además, ¿no? Micrófono. Y entonces, ¿quién nos escucha? Yo. Carlos Fuerte dice. ¿Hable más fuerte? Bueno, entonces, cierto, lo que has relatado, Enrique, hay que tener en cuenta ese contexto histórico al que estás haciendo referencia. No solamente viene saliendo de, finalmente, la capitulación es en el 45, tanto de Alemania como de Japón. Italia prácticamente ya estaba liquidada. Y apenas 2 años después se publica, a mediados de año, o se dan a conocer los resolutivos de esta comisión. Pero Francia viene arrastrando no solamente lo de la Segunda Guerra Mundial, sino la primera, entre 1914 y 1918, lo cual implica, es decir, Francia es el país que recibe los trancazos por un lado, en la Segunda Guerra Mundial, Polonia por un lado y Francia por el otro, pero en la Primera Guerra Mundial fue también Francia quien recibe los ataques incesantes de Alemania, y entonces habría que efectivamente aprovechar la circunstancia del cese de la guerra, de finalmente la capitulación de Alemania, para reivindicar políticamente un conjunto de aspiraciones que habían venido cultivándose en Francia, con una mezcla muy amplia de perspectivas, de posiciones políticas, de posturas, pero que todas convergían en el hecho de reconstruir al país, que estaba verdaderamente liquidado, derruido, y aprovechar eso para resolver de raíz otros problemas que habían venido posponiéndose en cada país, particularmente en Francia. Esa es una de las justificaciones que señala Vallon en el texto, y que te cedo la palabra porque quieres decir algo. Curiosamente, cuando en 1917 Lenin y Trotsky consideran necesario salir de la alianza con el eje alemán, sí, proponen el acuerdo de paz de Brest-Litovsk. Y es donde Alemania y el eje le imponen, como parte del acuerdo de retirarse, la cesión de independencia de Lituania, de Letonia, Ucrania. Ucrania no existía. No, era Lituania y Estonia. Sí, y además la parte de Polonia. Sí. Ceden, y en el 23 vuelve a recuperarse, pero es curioso que las dos guerras le pegan por ambos lados a Rusia y a Francia. Sí. Con la diferencia de que en Rusia, al ganar el Partido Comunista o el Postru en ese tiempo, Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, se plantea la reestructuración de la educación y se la encargan a Anatoly Lunacharsky, que presidía el Ministerio de Cultura, sí, a Máximo Gorki, que por lo demás jugaba muy bien ajedrez. Oh, mira. Curiosamente jugaba al ajedrez el Máximo Gorki,
y Anton Semyonovich Makarenko. Después Krupskaya, que se había hecho casi como compañera de María Montessori, con la idea de la escuela nueva, destituyen a Lunacharsky. Y en esa destitución de Lunacharsky, el sueño acariciado de que a través de la educación, al cual después le entrará Vygotsky y el otro grupo desde lo que es Ucrania, curiosamente, o lo que hoy es Ucrania, la parte de Kharkov y toda esa región. Entonces, parece ser que los dos modelos coincidían. Balón era militante del Partido Comunista, sin embargo, el Partido Comunista Soviético Ruso lo consideraba revisionista. Es curioso. Langevin y Balón eran ambos. Sí, claro. Después del fusilamiento del físico Solomon. Sí. Y bueno, como te decía hace un momento, la composición de esa comisión era de chile dulce y de manteca, ¿no? Es decir, había de todo, porque la aspiración que los hacía coincidir era que pudiera resistir Francia, ¿no? Salir avante de la invasión y entre todos reunir las fuerzas para la reconstrucción. Sin embargo, era indispensable, era irremediable el hecho de tener que discutir, bueno, sí, pero ¿cuál es el horizonte, no? Y fue, bueno, me estoy adelantando, simplemente lo apunto, quizá, a ver si nos da tiempo, porque el tema da para mucho. Pero quizá me adelante. En general, la propuesta fue del agrado de mucha gente. Sin embargo, se consideró inviable casi desde el principio. Vamos a ver detalles de por qué, ¿no? Pero no se le vio la posibilidad de ser aplicada. Yo creo que en el fondo fue por las posturas políticas tanto de Langevin como de Balón. Estaban muy a la izquierda. Estaban muy a la izquierda. Pero justamente en este texto de Jesús Palacios, Henri Balón, Psicología y Educación, señala un comentario de René Sassot, quien en una entrevista a pregunta expresa de, bueno, ¿qué es ese plan, Langevin Balón? La respuesta de Sassot es: el plan fue ante todo un acto político. Ah, pues claro. ¿No? Publicado en 1947, al día siguiente de la liberación, expresa una necesidad de renovar Francia, de hacer de ella una sociedad más democrática, más igualitaria. Entonces, era un sentido afirmativo. Ni siquiera Charles de Gaulle estaba de acuerdo, que es lo curioso. Sí. Era primero afirmar la identidad nacional, vamos, si hay alguien que se ufana y se reconoce como integrante de una tradición cultural milenaria, etcétera, pues son los franceses. Man, que le pese a los gringos. Sí, por supuesto. No, o sea, es una cultura con múltiples aristas e infinidad de recovecos que la constituyen como una sociedad que alberga a una población culta de notables hombres y mujeres, etcétera. Entonces, bueno, insistamos, no es una obra personal, es una obra colectiva, pero sin duda alguna la presencia de Langevin y de Balón es decisiva en el contenido y en las propuestas finalmente de este proyecto. En un artículo... Ambos proyectos tenían una doble mirada. El hombre nuevo, distinto, libertario, crítico. Y dos, el desarrollo de una nación poderosa, democrática y horizontal. Me olvido de las diferencias internas que hubiera entre ucranianos y rusos, por ejemplo, en esa época, o de las diferencias internas que había, porque el ganador es Charles de Gaulle. Y los ganadores de la guerra son Rusia y Estados Unidos. Inglaterra, porque fue bombardeado menor, o Reino Unido, pero en realidad los ganadores son Rusia,
porque ellos llegan hasta Berlín Sí. y Estados Unidos. Sí, pero quien pagó Francia. con los muertos fue Gran Bretaña. Ah, o sea, quien paga los muertos son Francia son y Gran Bretaña. Rusia, Francia e Inglaterra. Claro, ¿no? ellos ponen los Estados muertos. Unidos no, porque... Puso los suyos, pero poquito. Sí, o sea, además ahí Y eran migrantes. La labor del primer ministro, se me fue su nombre del inglés. Winston Churchill. De Churchill. Fue clave, ¿no? Una cosa es el texto del plan Langevin-Wallon, tal cual como fue publicado y que aquí está, salvo 2 o 3 apéndices que no fueron publicados por Merani, dado que eran muy estrictamente coyunturales. Aquí viene íntegro el documento. Pero una cosa es cómo está redactado aquí, y otra cosa es un artículo publicado por Wallon, en el que hace el análisis. En el que además narra algún conjunto de circunstancias que vale la pena considerar. Mira, el artículo es sobre los principios generales de la reforma de la enseñanza. Ojo, es reforma de la enseñanza, no de la educación. Está claro. Eso es muy clave, eso es fundamental. Porque ahorita vamos a ver una vehemente discusión de Merani respecto a educación, cuando en realidad lo que él se está refiriendo es la enseñanza. Entonces, ese artículo se publica en el 48, un año después de que fuera publicado el plan, en el Boletín de la Ciudad Francesa de Pedagogía. Y ahí, fíjate bien, está muy, por demás interesante, ahí apunta Henri Wallon lo siguiente. Dice, en primer lugar, querría hacer una reseña histórica de la tan mentada reforma de la enseñanza. Como es sabido, al llegar a la liberación, el entonces ministro nombró una comisión en cuya presidencia puso al profesor Langevin, antiguo presidente de nuestra sociedad y cuya misión era estudiar los problemas planteados por dicha reforma. Aquí hace un chistorete Wallon, ¿no? No voy a decir. Muy a la bengala. Sí. Dice, bajo la presidencia de Langevin, la comisión confrontó toda una serie de opiniones que, a primera vista, podían hacer creer bastante heteróclitas y contradictorias, pero por el contrario, de la discusión se sacaron una serie de conclusiones, en su mayoría por unanimidad. Los que conocieron a Langevin recordarán su mente preclara, su admirable lucidez. Y aquí es a donde quiero llegar. No es fácil llegar a decisiones unánimes bajo las circunstancias en las que esta comisión trabajaba. Fíjate bien este pasaje. Por otra parte, esta comisión había planeado toda una serie de proyectos que fueron preparados durante la ocupación por los miembros de la resistencia universitaria. Así, puedo decirles que el Frente Nacional Universitario, donde estábamos repartidos en grupos que no se conocían entre sí, por motivos de seguridad, sí, muy a menudo solía recibir por las vías y enlaces habituales proyectos y sugerencias para una reforma de la universidad. El interés que este tema de la ineludible reforma de la universidad suscitaba en estos ambientes de la resistencia fue tal que un día sentimos la necesidad de reunirnos, desafiando peligros bastante frecuentes en ese tiempo. Y, como lo recordaba un periódico, nos encontramos en un laboratorio del Instituto Pasteur en el que intercambiamos ideas sobre dicho problema, hasta que el director del laboratorio nos pidió que nos fuéramos porque tenía la impresión de que el edificio estaba siendo vigilado. Entonces nos marchamos por diferentes salidas del instituto. O sea, esas eran las circunstancias bajo las cuales tenían que, por un lado, participar en la resistencia, cuestiones de urgencia diversa, y además en la redacción de documentos, en la emisión de votos para ver si había consensos o mayorías, pero según relata Wallon, la mayor parte de esas decisiones eran unánimes. O sea que es verdaderamente notable lo que este plan como tal significa. Y los fundamentos del documento son muy breves. En realidad se refieren, por un lado, a un hecho. La estructura de la enseñanza
en Francia se divide en 3 grandes segmentos. Uno, la educación básica, ¿no? Lo que sería la primaria, después la secundaria y por último la universitaria. Obedecen a 3 tradiciones distintas. La que más reconocimiento tenía para ese momento, según palabras de Vallon, era la secundaria, que era la que había impulsado la burguesía. La primaria era la más popular, ¿no? Pero no llegaba, como lo plantea la propuesta, a los 18 años, sino llegaba hasta los 14. Pero era la popular y bien que mal, bueno, pues la había ayudado a Francia. Sin embargo, no estaba garantizada la alfabetización para toda la población, ni la justicia y la verdadera equidad, porque siempre, por ejemplo, ya en la secundaria, los más favorecidos eran quienes eran los hijos de burgueses, de la realeza, etcétera, etcétera. Entonces siempre había segmentaciones, discriminaciones, sesgos. Y por otro lado, la universidad, las 3 provienen de distintas tradiciones y no hay una articulación orgánica entre las mismas. Es decir, para quienes conformaron esta comisión, lo que se vislumbraba era la posibilidad de estructurar de conjunto y bajo una óptica compartida todo el sistema educativo francés. No 3 segmentos yuxtapuestos, que es lo que a Vallon le preocupa y expone en el... ¿Y qué es lo que tenemos en nuestra realidad? Es a donde quiero llegar. A ver, en México nunca se ha hecho un intento por articular en un solo planteamiento un modelo educativo que vaya de el preescolar. Sí, fíjate que sí. En el debate de Vicente Lombardo Toledano con Caso, sí. Vicente Lombardo Toledano planteaba la educación socialista de abajo arriba. Sí. El problema es que Caso le gana con la autonomía. Sí. No, tenemos la libertad de enseñar más allá del marxismo. Y esa libertad de cátedra y autonomía, paradójicamente, sí, viene en contra de la educación socialista que se proponía desde el preescolar o lo que era básica, sí, hasta superior. Lo cierto, Enrique, es de que sí, tienes razón, te concedo la razón, pero no hay un solo documento en donde esté plasmado ese ideal de Vicente Lombardo Toledano, ¿no? Pero ese era hacia eso apuntaba. Sí, que además está más cercano al socialismo. A la idea pero me parece muy congruente, es decir, lo que ocurre en nuestra realidad, Enrique, tú lo sabes, porque también estuviste en distintos puestos de educación media superior, bueno, educación especial, etcétera, es que las normas, los dispositivos, los reglamentos, etcétera, de cada uno de los niveles educativos, de educación preescolar, de educación básica, de educación media superior y superior, no tienen absolutamente nada que ver unos con respecto de otros, e incluso pueden llegar a ser contradictorios. Claro. ¿No? Heteróclitos. Baste simplemente considerar la vastedad, la amplitud, la tumultuaria cantidad de subsistemas educativos que hay en el nivel medio superior. ¿No? CBETIS, betas, bachilleres, CONALEPES, CECITES, preparatorias federales por cooperación, ¿no? Más las universidades autónomas, etcétera, en donde, si tú egresas del segundo año del colegio de bachilleres, prácticamente es imposible que puedas inscribirte en el CONALEP porque no llevaste las mismas materias. Es más fácil que te revaliden en España o en Francia saliendo del segundo año del CONALEP que proviniendo del colegio de bachilleres. Y así, y recíprocamente, ¿no? El egresado del primer año de una universidad autónoma de Tlaxcala, por ejemplo, a pobre de él si quiere entrar a una vocacional del Politécnico, ¿no? Es verdaderamente... Y eso le preocupaba a Vallon. Claro, entonces, dice, bueno, la estructura de la enseñanza debe estar adaptada a la estructura social, desde luego. Desde hace medio siglo la estructura de la enseñanza no ha sido profundamente modificada. La estructura social, por el contrario, ha sufrido una evolución rápida y transformaciones fundamentales. Imagínate, estamos hablando del 47, si esto lo sitúas en el 95 o en el año 2000, bueno,
Vivimos atapados en el pasado. Sí. Dice, esta inadaptación de la enseñanza al estado presente de la sociedad tiene por signo visible la ausencia o la insuficiencia de los contactos entre la escuela en todos sus grados y la vida. ¿Te suena eso? Claro. ¿No? O sea, esa es una crítica que me parece sigue siendo muy válida respecto a lo que ocurre en la mayor parte de los sistemas educativos, por ejemplo, en América Latina y en muchas latitudes del mundo. Los estudios primarios, secundarios, superiores están demasiado a menudo al margen de la realidad. La escuela parece un medio cerrado, impermeable a las experiencias del mundo. Aquí voy a llegar a lo importante. El divorcio entre la enseñanza escolar y la vida se acentúa por la permanencia de nuestras instituciones escolares en el seno de una sociedad en vías de evolución acelerada. Este divorcio despoja la enseñanza de su carácter educativo. Así. Por eso es importante hablar de la enseñanza y no de la educación. Es decir, una enseñanza puede efectivamente estar despojada de su carácter educativo porque no tiene nexos ni puentes ni está impregnada de la realidad. No, y además la educación y la enseñanza no son lo mismo. No son lo mismo. La enseñanza puede formar parte de la educación, pero no la inversa. Claro, un analfabeto no quiere decir que no se eduque, es decir, la vida y la familia y el medio rural o urbano en donde pertenezca le han dado múltiples lecciones y está educado en cierto sentido y en cierta medida. ¿Sí? Una cosa es que no sepa leer y escribir, otra cosa es que no esté educado bajo ciertas directrices o ciertos modelos, etcétera, etcétera. Por eso es que señalo lo de aquí mismo de Merani, una discusión verdaderamente candente. No, porque lo que hace Merani, que vale la pena mucho considerar, es una vehemente discusión contra, cuando está haciendo el recorrido sobre las pedagogías del siglo XX y la gran tradición que le antecede, hay un pasaje en donde de plano se arma de valor y formula una discusión verdaderamente casi para la era de Bizancio. Sí, bueno, ahorita a ver si la encuentro. Entonces, el hecho de que un sistema de enseñanza deje de ser educativo implica que es urgente su reforma, es urgente su revisión y que si puestos ya en esas tareas, lo ideal es de que estén articuladas entre sí esta estructura educativa, esta organización educativa en un país determinado. ¿Y cuáles serían los principios y a qué las aspiraciones hacia donde está orientada, o sea, el carácter, como señalas tú en tu título del programa? Los principios generales. El primer principio es el de justicia, ¿sí? Lo cual revela que efectivamente la ciudad francesa es una ciudad dividida en clases, injusta, en donde se acentúan, justamente en la medida en que van creciendo las nuevas generaciones, se acentúan las diferencias porque unos son segregados, ¿no? Otros son favorecidos, ¿no? Las mejores escuelas son para los mejores estudiantes de la burguesía, y los peores lugares son para los otros, ¿no? Entonces, el primer principio es el de la justicia, que implica dos cosas: igualdad e implica diversidad. Entonces, esto es decir, esto es algo que dices, qué visión de conjunto, porque globalmente es a lo que se aspira. Justicia implica equidad e implica diversidad. Es decir, favorecer las condiciones para que todo el mundo tenga el mismo derecho para recibir la educación y que la única posibilidad de diferencia sea en todo caso sus aptitudes, nada más. Pero todos, desde el más brillante hasta el que tenga mayores
índices de retraso o de discapacidad, etcétera, todos tienen el mismo derecho de recibir educación con los modelos educativos que tienen que ser adaptados al niño y no a la inversa. Esto lo subraya Valón quizá más en artículos que en el proyecto, aunque sí está señalado. Desde Rousseau está señalado el planteamiento, desde el Emilio, por ejemplo. Sí, sin embargo, el problema de género y equidad no estaba. No, pero además sí quiero señalar, no es lo mismo María Montessori que Henri Valón. Es decir, María Montessori lo que hace es plantear una escuela en miniatura para el niño porque se piensa que el niño es un adulto chiquito. Sí, claro. ¿No? Y Valón dice, no, o sea, justamente lo planteábamos la emisión anterior. Lejos de coincidir con la idea de la socialización, conforme va desarrollándose el niño, es un proceso más bien de individuación, ¿no? O desarrollo de la personalidad. Sí, lo cual implica que si tú quieres efectivamente adaptar los métodos de enseñanza a la etapa en la cual se está transitando el niño, primero tienes que conocer el niño para saber cómo adaptar los métodos de enseñanza. Entonces, a diferencia de Piaget también, sí, que Piaget utiliza al niño para explicar el desarrollo del conocimiento. Sí. El niño está fuera de análisis. Y la educación, por ende. Sin embargo, después cuando escribe Hubo la educación, ¿a dónde va la educación? Piaget como que dice, carajo, pues no puede ir por el lado de las estructuras del conocimiento. Claro, tienes toda la razón. Entonces, el planteamiento de Valón es, bueno, así como se requiere, por supuesto, de un maestro que no puede atender a más de 25 estudiantes por grupo, ese es el planteamiento que está plasmado en el proyecto. Y que, bueno, de una vez dicho rápidamente, el primer ciclo va de los 6 a los 14 años aproximadamente. 13, 14. ¿No? El segundo de los 14 a los 18 y ya el final de 18 para arriba. Con una enseñanza preuniversitaria ahí, como propedéutica previa, y ya después la del nivel superior. Pero todas articuladas entre sí. Sí, está ahorita a ver si nos da tiempo de revisarla con detenimiento. Quizá no nos va a dar tiempo, sino simplemente señalar en grandes rubros cómo está considerada. Pero bueno, este primer principio, el de la equidad entendida, de la justicia, perdón, entendida como la articulación entre la equidad y la diversidad, es básicamente la guía fundamental de todo el plan, que va desplegándose conforme a los estadios y etapas del desarrollo de la personalidad y de la conciencia, etcétera, de los seres humanos, y va señalando una serie de apuntes complementarios que hacen que tendría que haber prácticamente por cada estudiante un carnet psicológico en donde el trabajo del maestro y del psicólogo escolar van configurándolo día a día prácticamente, o etapa por etapa. Critica Valón. El psicólogo escolar no es aquel que se presenta a aplicarte el principio del curso y que entrega un informe final no. Tiene que estar todos los días trabajando con el maestro en el conocimiento del niño para que el psicólogo escolar contribuya a la acción, a la actividad de la maestra o del maestro en el aula. No, y ahí hay un punto central que también históricamente en nuestras escuelas de psicología se malentendió por la influencia estadounidense. La diferencia entre psicología educativa y psicología escolar. Sí. Porque en Francia, Valón, Sassou y ellos hablan invariablemente del psicólogo escolar. Y la psicología escolar no utilizan el término psicología educativa. Sí. Y fíjate, está, bueno, la labor de la maestra o el maestro, ¿no? que requiere de la presencia del psicólogo para que en conjunto con él, en articulación con el trabajo del psicólogo, vayan entendiendo, vayan examinando la evolución propia que cada niña o niño en el aula van teniendo de acuerdo a las distintas edades por las que transitan, y que llega un momento en que, bueno, se requiere un psicólogo por grupo, ¿no?
grupo. Y un maestro por grupo que no pase de 25. Pero también se requiere de un orientador escolar, antes que un orientador profesional. El orientador escolar es aquel que también colabora en encontrar cuáles son las aptitudes predominantes o son los gustos o cuáles son los escenarios en donde podemos ir valorando las manualidades de una niña o de un niño, por ejemplo, las capacidades observativas o las aptitudes de observación, discursivas, no, y además, de cálculo. Sí. Cuando el Liceo Guajardo asume el encargo de director general de educación especial y se planteó el problema de la transformación del sistema, así como se hablaba del cuerpo paramédico, ándale, él hablaba del cuerpo paradocente. El cuerpo paradocente, que es muy similar a esto, es el grupo de psicólogo, terapista de lenguaje, lo que guste, al servicio del docente y del trabajo en el aula, no a la inversa. El docente al servicio del psicólogo, sí, porque si no, estás orinándote fuera del vacío, sí, o estás invirtiendo los roles. Esa categoría de paradocente me parece crucial en el análisis. Sí, y no conforme con eso, porque es un documento, no es un documento muy extenso, Enrique. No, es un documento base, relativamente breve, que requeriría, por supuesto, yo creo que eso es lo que tenían ellos desarrollarlo, concebido, es, bueno, si este plan en sus trazos generales es aprobado, va a requerir ¿no? el trabajo ya de mayor detalle en cada uno de sus segmentos. Pero es un documento que abarca todo. ¿Por qué? Porque abarca la educación permanente, ¿no? En todos los confines del territorio francés, incluida Argelia, ¿no? Y las colonias francesas. Y ya que hablábamos de Albert Camus, sí, precisamente a él es al que le reclamaban cómo recibes el premio Nobel, sí, y no criticas a, sí, Francia. Sí. Carajo, vivo en Francia, ahorita me fusilan. pero además, Albert Camus... No iba a ser fusilamiento, iba a ser guillotina. No estaba en ese contexto Albert Camus y andaba en otra... Pero fíjate, era educación permanente y educación popular, Enrique. O sea, está concebida la idea de la educación popular, lo cual... ahora nos parece una banalidad, pero para la época en la que está planteada y que tenga una diferenciación y que se reconozca el valor que la educación popular, así como la permanente, tienen para el resto de la población, ¿no? Y lo que, por ejemplo, digamos, en un poblado lejano, un pequeño museo puede significarle para la población, en términos no del sitio en donde están expuestas X y Y, sino el recinto como eje que es resorte para actividades que tienen que ver con la educación permanente o con la educación popular, etc. Y una consideración muy importante, que este fue otro de los factores por los cuales fue inviable la propuesta. Se reconoce que esto requiere dinero. Se requiere dinero en términos de salarios, buenos salarios para los maestros, se requiere mucho dinero para la reconstrucción de escuelas, y para el equipamiento y para la incorporación de orientadores escolares, orientadores profesionales y psicólogos escolares y además la enseñanza de los profesores. O sea, se requieren la edificación de institutos que no sean las normales de siempre, sino institutos especializados para la formación del profesorado y que tiene un componente adicional. Fíjate nada más la lucidez y la consideración de todos los elementos que están formando parte de un proyecto educativo. El hecho es siguiente. En Francia, en 1945, 1938, 1930, un hijo de familia de 15 años colabora en el sustento familiar porque trabaja en Y o en C o en Z, sea alfabetizado o no, pero él es un elemento que colabora en el sustento familiar. Entonces, si un estudiante va a estudiar, lo que requiere es una beca. Una beca no solamente que le permita, la beca no es para pagar la escuela. La beca es para el sustento familiar, para asegurar el sustento familiar. La escuela es obligatoria y gratuita. O sea, no requiero que me des una colegiatura. Al revés, lo que requiero es que vayas a la escuela,
y te voy a dar dinero porque ese dinero, con él depende tu familia. ¿Sí? Y eso es, sobre todo, no es tanto en primaria y en secundaria, pero sí en nivel superior es obligado el que para un fuerte segmento de quienes van a estar matriculados en la universidad reciban sí o sí beca. Puede ser de distinto monto, pero sí o sí reciben beca. ¿Sí? Lo cual implica que, dice Balón, extrañado, déjame ver si aquí lo tengo, vale la pena porque este dato sí contrasta. Y no es el asunto de la beca salario que tanto se cacaraqueó. Sí, a ver, déjame ver dónde lo tengo. Tiene que ver con el financiamiento, pues, de la educación. A ver si puedo que esté aquí. Se sorprende Balón de que Francia se encuentre tan retrasada con respecto a otros países con los cuales pudiera compararse, en cuanto a que no lo encuentro. Ahorita a ver si aparece. Como Marx se sorprendía de que Alemania estuviera tan atrasada con respecto a Francia. Francia, dice Balón, le destina de su presupuesto. Yo no sé si realmente la consideración de Balón esté bien calibrada, pero bueno, le destina entre 6 y 7%. Pero ese porcentaje la sitúa en el lugar veintitantos del mundo. Se sorprende de lo que le destina Inglaterra, que era algo así como el 20%. Estados Unidos también era más ya para entonces. Pero imagínate, si aquí a duras penas, o sea, que se plantea que sea el 7%, lo cual para Balón representa una cantidad irrisoria, aquí ni para cultura, ni para educación, ni para salud, se llega a un porcentaje de ese tipo, a un calibre de esa magnitud, ¿no? Y ese fue también justo uno de los motivos por los cuales se convirtió en inviable la propuesta o el plan. Es decir, no había dinero que alcanzara o les parecía que había otras prioridades. Sí, pero lo que está planteándose aquí es la reconstrucción del país, porque el país está destruido, ¿no? El problema con Stalin, el desarrollo de Rusia, así es, además de la guerra, y entonces pues lo demás ni modo pasa a segundo plano. Pero tiene que además con una ventaja adicional, o sea, estamos reconstruyendo el país y hay que reconstruir urgentemente lo que es salud, lo que es educación y quizá probablemente comunicaciones, ¿no? Vías ferroviarias, carreteras, electricidad, es decir, ¿no? Tendido telegráfico, eléctrico, etcétera, etcétera. Pero no cabe duda que educación y salud son prioritarios. Igual que el suministro de energía, de agua, etcétera, etcétera, por supuesto. Pero si eso implica este esfuerzo colectivo por reconstruir una nación, bueno, hagámoslo bien. Hagámoslo bajo un modelo como el que aquí estamos proponiendo y que efectivamente compensa, entre otras cosas, el modo en el que acceden las distintas poblaciones a la institución escolar y que las coloca efectivamente bajo el principio de justicia que está plasmado desde el principio. Y aquí hay que darle equidad, ¿no?, a la población educativa. Y es que está plasmado desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que además fue en el 48, ¿no? Sí, claro. O sea, son coetáneos. Está bueno, prácticamente son contemporáneos. El plan Langevin-Balón con respecto a la Declaración de los Derechos Humanos. Pero a mí lo que me parece muy importante destacar, por ejemplo, es incluir dentro de la idea de justicia el de la equidad y la diversidad, ¿no? Esto me parece notable. Hay un punto que señalas que me parece clave en la época, porque solamente se observa en dos países. La diferencia la establece Luria cuando hace su autobiografía. Dices que la biografía de cualquier científico en cualquier país del mundo, sí, por ejemplo Piaget, hace lo que le gustaba. Sí. Nosotros no, nosotros teníamos que hacer lo que el partido dictaba. ¿Por qué? Porque había que desarrollar a la URSS. Francia no. El socialismo planteado por Balón y por Langevin y por los militantes comunistas
era un socialismo de partido, pero no de Estado. Era un socialismo de militantes, pero no de sociedad en general. Eso marca una diferencia de compromiso de Estado y de gobierno con un proyecto. Y el otro asunto es que tanto en uno como en otro lado, Charles de Gaulle y Stalin o el PQS plantearon como primicia fundamental de su desarrollo el famoso desarrollo industrial. Y entonces los kulaks y toda la estructura de acabar con el campo directamente, sino industrializarlo, generó otros conflictos en la ESUS que se tenían. Es decir, mientras que en Francia era San Simón del Desierto gritando ante unos canijos que ni los pelaban, nada más los tenían ahí porque por su historia. Mira, ya encontré este pasaje escrito por Balón. Es la conclusión. Sí. Dice: se requiere este esfuerzo sobre el plano financiero, recordando que el porcentaje de los recursos nacionales consagrados por Francia a la educación es vergonzosamente pobre. En 1946 únicamente alcanzó del 6 al 7% y nos clasifica en el lugar 26. Entre las naciones civilizadas, muy por detrás de Inglaterra, 20%, los Estados Unidos, 21%, Rusia, 25%. Es a la vez el porvenir de nuestra economía y de nuestra cultura lo que se trata de preparar y defender. Y después, bueno, vienen otros, por eso digo, considerandos, porque viene lo de la estructura y organización de la enseñanza, el mayor los horarios interesantes. Para el primer nivel es entre 10 y 15 horas a la semana. Claro, es comida y desayuno en la escuela. No más, ¿no? Y cuesta eso. Y cuesta, el problema fue, el mayor obstáculo, y eso es claro, es de orden político-económico. Porque además el proyecto Langevin Wallon, como dijo Sassou, efectivamente, es un proyecto político. Sí. Porque la educación no puede no ser un proyecto político. Sí. Esa neutralidad de la educación. Absolutamente. O sea, pero es decir, era el momento adecuado. Es decir, lo más urgente que tiene Francia por hacer es la reestructuración misma de la nación, ¿no? Con todo lo que eso implica. Y si lo vamos a hacer, pues vamos a hacerlo de la mejor manera que nos es posible. Y pues ahí está. Es que el otro asunto, la polaridad Rusia-Estados Unidos que queda, eso le lleva a otras naciones, así no puedo quedar al margen de esa confrontación ideológica, política, económica y militar sobre todo. Porque, por ejemplo, toda la guerra espacial, que la empezó la URSS ganándola, desde el primer satélite, el Sputnik, el primer ser vivo, la Laika, los Yuri Gagarin, Valentina Tereskova, etcétera. La Laika, sí, era la perra, que era el primer ser vivo. En realidad, esa confrontación también involucró a todas las naciones a estar tratando de mantener su lógica de desarrollo, ya no podían mantenerla al margen de ello, y eso no lo estaban considerando en ese momento, ni Langevin, ni Balón, y sin embargo Charles de Gaulle tenía que hacerlo en su grupo. Y como ellos no aspiraban a transformar el país radicalmente, se fueron acomodando en Naciones Unidas de acuerdo a las correlaciones de poder. Es decir, ya no era un desarrollo solamente de Francia, Alemania, Italia, Alemania, estaban el Reino Unido, etc. Era en general ya el desarrollo polarizado de dos grandes bloques. Cierto. Y eso, ahí sí que me perdone, no es que fuera revisionista Balón y ellos, es que no tenían el contexto de los otros. Y los otros de todas maneras se les fue de modo tal que en el 90 se vino abajo. Se vino abajo. Por circunstancias que se vayan cocinando y por errores coyunturales que también se llegaron a cometer ahí. Claro. Incomprensibles, pero por alguna razón fueron tomadas, ¿no? Sí. Se nos fue el tiempo rapidísimo, pero
quedan ahí trazadas, ¿no? Grandes... Mira, Floricel Santizo hace una pregunta, sí. Una analogía entre el plan Langueban-Balón con el plan de estudios 2022 México. Pues no me parece que son inconmensurables entre sí, una expresión muy santobellesca. Sí. Porque ya hablamos de la esquizofrenia educativa en México, básica, media superior y superior, mientras que el proyecto Langueban-Balón era global. Sí, el tiempo, tuve 15 meses como secretario de Educación y planteé 3 o 4 ocasiones. Como rector. 3 o 4 ocasiones en ese cargo. La importancia de favorecer el diálogo entre los sectores docentes de todos los niveles educativos de un sistema. Porque lo que me parecía no solamente desalentador, sino sorprendente, es el hecho de que no hay comunicación entre un profesor de una normal que da clases en primaria o en secundaria y un doctorado en educación que da clases en un bachillerato o en una universidad pedagógica nacional. Y eso lo hacía extensivo yo, a ver, ¿qué tienen en común los maestros de matemáticas que dan clases, el primero de primaria y el doctorado en matemáticas que está atendiendo un postdoctorado? ¿Y qué saben entre ellos? ¿Cómo se pueden ayudar entre ellos? ¿Y cómo podrían ser capaces de vencer los diques existentes entre los subsistemas escolares a los cuales cada uno pertenece y que les impide configurar un universo curricular de conjunto? Vamos a hablar de biología, ¿no? Todos los biólogos que tengan que ver con hoy que es día del biólogo, felicitaciones, felicitaciones a toda la biologada. Los biólogos, tantos amigos. Tantos que tenemos. No, hombre, somos biopsicólogos. Psicobiólogos. Los psicobiólogos. Y eso, yo lo estuve insistiendo mucho con la gente del YEBEM. En algunos encontré comprensión, en otros no, pero a veces es más difícil encontrar la comprensión con los maestros de la universidad que con los... Bueno, cada uno tiene sus puntos de asegún que complica y complejiza el asunto, pero ¿por qué señalo esto? Porque ese plan 2022 lo que no ha tenido como punto de partida es ¿y por qué no vamos acercando a las comunidades? ¿No? ¿Por qué? Porque si yo no tengo la opción de revalidar del CEBETIS al CONALEP, pues ahí ya tenemos una dificultad y que habría que encontrar, bueno, ¿y cómo carambas hacemos factible que esto sí se pueda? ¿Y cómo carambas hacemos factible que efectivamente examinemos con mayor detalle los exámenes de ingreso a los distintos niveles educativos? ¿Y cuáles serían los instrumentos de ingreso? Considerando que la educación es un derecho para todos, ¿sí? Y que en consecuencia quien quiere estudiar, porque eso no, una cosa es ser obligatorio y otra cosa es a la fuerza, quien quiere estudiar debe tener la puerta abierta para poder estudiar, claro, de acuerdo a sus aptitudes, ciertamente. Y a sus intereses. Y a sus intereses. Pero, entonces, ¿por qué no nos vamos poniendo de acuerdo y vamos discutiendo? Eso no está contenido en un proyecto como el Plan 2022, por ejemplo, que parece una minucia, pero si no se atiende el conjunto, como lo plantean Langueban y Balón, del sistema educativo, escolar, del sistema de enseñanza, tienes toda la razón, el asunto no va a prosperar. Ya no nos da tiempo, pero simplemente que no quiero dejar de señalar lo que señala, lo que vehementemente discute Alberto León Merani Colombo. Que no lo encuentro, lamentablemente, pero es al hacer este recorrido por todas las pedagogías históricas y particularmente las del siglo XX, la escuela nueva, Montessori, de Crowley, todos, ¿no? Freinet. Hasta Piaget lo meten ahí. Finalmente, lo que Merani empieza a discutir, pero habla de educación cuando debía de hablar de enseñanza, es de que la enseñanza es una intromisión, ¿sí?, del adulto sobre el desarrollo, vamos a verlo así.
para no extenderme mucho. En el siglo XIV no había educación, enseñanza como tal. La enseñanza aparece después de la Revolución Francesa. Efectivamente. ¿No? Francia. Es decir, la historia de la humanidad no ha dependido nunca de la enseñanza. Eso no quiere decir que no tenga su importancia la enseñanza, desde luego que lo puede tener. Y que no lo hubiera. Pero una cosa es reconocer, no había enseñanza, y otra es la enseñanza una intromisión en el desarrollo. Dijera Leontiev, es la intención del adulto y la sociedad para contribuir a la formación de un individuo. Tolstoy te diría lo mismo. Decía no, naranjas. Y Rousseau está casi, bueno, fluctúa mucho Rousseau en sus posturas, ¿no? Pero bueno, Tolstoy te diría, por supuesto que no, o sea, al contrario, préstamelo, o sea, vamos a dejar que sea la espontaneidad, que sea el juego, que sean los intereses, que sea la creatividad, favorecida por el adulto, lo que haga que el niño efectivamente crezca alegremente en el entorno. Bueno, entonces lo voy a encontrar, te lo voy a mandar las páginas a las que me estoy refiriendo, sí, para que incluso si es que fuera necesario después las compartamos con el público, con la audiencia. En una discusión en la que sin darse cuenta se fue metiendo Merani, así profundizando, hasta llegar a este punto de una vehemencia febril con respecto a lo que significa para el desarrollo del niño. Básicamente era la educación tradicional, la enseñanza tradicional, y el hecho de no saber si es un edulcorante la escuela nueva, que nada más está endulzando la píldora, pero se trata de la misma píldora, ¿no? En fin, ya lo veremos en otro momento. Ya habrá tiempo para ello. Mientras tanto, como ya te echaste prácticamente una conclusión, sí, yo no quiero dejar de agradecer al psicólogo René Santoveña, que ha venido aquí bien estudiado, como se ve, porque trae todo su material. Y aquí de Trantón ya no le estamos a Trantón, ya no, que ha dicho verdaderamente balón editorial. Doncel, ya ves que esa memoria de citación, pero nos falta el de la noción de estadio. Sí. Porque eso, en Vygotsky nunca lo hallé, pero sí. La noción de estadio sí, en balón, porque además Balón tampoco está de acuerdo con la tesis de Tolstoy, de que el niño espontáneamente, sí, esa discusión, pero tampoco están de acuerdo con los modelos conductuales. No, claro. De que él viene de lo importante para... Quizás solo plantea en la categoría de actividad del propio sujeto. Lo importante para Balón es la conjunción virtuosa entre lo que es la estructura subyacente en la que tiene lugar el comportamiento del ser humano, o por la cual tiene lugar, y el medio en el cual esa estructura subyacente hace posible que se potencie. Sí, y además ¿no? el problema sale de la famosa dicotomía entorno o herencia, porque sí, entonces René son los gemelos, la pareja y la persona, lo dije claramente, es la actividad del propio sujeto. Sí, exacto. Con lo cual concordará con Rubinstein y con Leontiev a la larga, pero eso es harina de otro costal. De otro costal. Muy Por bien. lo pronto, gracias queridos seguidores, oidores y miradores. Nos vemos dentro de 8 días, me echaré un monólogo y qué ha propuesto, qué de lo que propuso Balón tiene que ver con la neuropsicología, porque curiosamente de los primeros libros publicados en los 50 por Alberto Merani y los 2 primeros que utilizan el término neuropsicología en América Latina, uno es traducción de Alberto Merani y el otro es un título de un libro de Alberto Merani. Sigue de neuropsicología y pediatría y neuropsicología infantil. Y 2, Julián de Ajuriaguerra en sus lecciones de neuropsicología del desarrollo, en la lección inaugural, dice, toda mi obra está plantada en un pie, Henri Balón. Entonces, nos echaremos ese otro rollo y ya después veremos con quién discutiremos qué onda con Julián de Ajuriaguerra. Por lo pronto, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, buenas, estaremos.